Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Lucha sin cuartel. Autoridades de Estados Unidos reducen cuarentena por COVID. Otro virus reemerge en Estados Unidos. La influenza empieza a golpear con fuerza. Libertades democráticas en el mundo a la baja, según expertos. Derritiéndose y no de amor. Glaciales del Himalaya en vías de extinción. Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. En un intento por contener la creciente propagación de la variante Omicron, las autoridades de salud de Estados Unidos recomiendan exigir vacunación a viajeros en vuelos nacionales. De la misma forma, decretan reducción en los tiempos de cuarentena para contagiados asintomáticos. En Estados Unidos, los expertos en salud pública siguen buscando nuevas maneras de enfrentar el coronavirus. El principal asesor en materia pandémica de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sugiere poner en vigencia el requisito de vacunación para viajeros estadounidenses en vuelos nacionales. Considera que esta medida incentivaría a la población no inmunizada a vacunarse. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que la creciente ola de nuevos contagios en el país y los no vacunados pueden comprometer pronto la capacidad de ingreso de pacientes. Significa que nuestros hospitales en algunos lugares serán requeridos tanto en términos de equipo como de personal. Por eso almacenamos y colocamos con anticipación billones de batas, guantes, máscaras y ventiladores. Y movilizamos 1,000 médicos y enfermeras militares y médicos adicionales para ayudar al personal de hospitales. El mandatario sostuvo una reunión virtual con la Asociación Nacional de Gobernadores en la que se expusieron preocupaciones sobre el manejo de la pandemia. La producción de 500 millones de pruebas rápidas que distribuirá el gobierno federal es excelente, pero obviamente eso agota la cadena de suministro de las soluciones que podríamos ofrecer como gobernadores. Biden ha garantizado la fluidez de los recursos federales en medio del incremento de las nuevas hospitalizaciones. FEMA está desplegando cientos de ambulancias y equipos de emergencias médicas para transportar pacientes. Ya hemos desplegado equipos de respuesta de emergencia en Colorado, Michigan, Minnesota, Vermont, New Hampshire y Nuevo México. También estamos listos para proporcionar más camas de hospital. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y unido al COVID-19, los casos de influenza van en aumento también según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Las autoridades advirtiendo ahora sobre los riesgos de esta enfermedad, especialmente en los niños. Desde Washington, informa Belén Mora. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos confirmaron las primeras 2 muertes por influenza de la temporada. Se trata de 2 niños fallecidos esta semana. El anuncio de ambas muertes ocurre tras semanas de aumento sostenido de casos de influenza en Estados Unidos. 90% de los nuevos casos de influenza en las últimas semanas ha sido en niños y jóvenes adultos entre 5 y 24 años. Una situación que se agrava debido a la pandemia de COVID-19 y que, de acuerdo con profesionales de la salud, puede sobrecargar aún más el sistema estadounidense de salud. La unión del resfriado común junto con el COVID y el influenza. Ciertamente hemos visto un repunte. Pero a diferencia de COVID-19, la influenza representa un riesgo mayor para los niños, especialmente en los menores de 5 años, por lo que piden a los padres estar atentos a las señales de riesgo. Los padres deben estar al tanto, ¿verdad? Y alerta. Son síntomas de dificultad respiratoria y deshidratación. Razón por la que la vacunación contra la influenza resulta fundamental. Pienso que la vacunación contra influenza es muy importante históricamente, especialmente ahora que estamos en el medio de una pandemia, y cualquier medida que podamos tomar para
prevenir una infección o una condición que se asemeja mucho al COVID. Al respecto, médicos aclaran que no existe contraindicación de inmunizarse de forma simultánea contra COVID-19 y la influenza estacional. Niños y adultos pueden recibir la vacuna contra la influenza y contra COVID-19, incluyendo las de refuerzo si son elegibles al mismo tiempo. En las últimas 10 semanas, más de 27.560 casos de influenza fueron confirmados, según los CDC. Belén Mora, Voz de América, Washington. Bueno, y ante el embate de la variante Omicron, los funcionarios de salud de Venezuela instan a elevar las medidas de prevención. Álvaro Algarra amplía desde Caracas. La reciente llegada de la variante Omicron ha encendido las alarmas en Venezuela. El integrante de la Academia Nacional de Medicina Eunice Urbina informó que aún se desconoce si el contagio con Omicron genera efectos a largo plazo y argumentó que hasta ahora de esta variante solo se conoce su alto nivel de contagiosidad. Hay mucha angustia a nivel mundial, sobre todo por la rapidez con la cual se está transmitiendo de persona a persona. Llega a tener casi o más la misma transmisibilidad que el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos. La enfermera Nausela Gudiño, con más de 30 años de experiencia, señaló que actualmente el Sistema Nacional de Salud Pública no les provee protección ni insumos necesarios. Las condiciones de salud que tenemos en la salud pública aquí en Venezuela no nos ofrece ni nos garantiza que la sobrevivencia. Entre tanto, en medio de una flexibilización de actividades por la época decembrina, en las calles de la capital del país, ciudadanos catalogan como muy peligroso el arribo de la variante al país. Muy crítica por lo siguiente, porque si hubiese habido, como se dice, una buena administración de salud, se hubiesen prevenido todo eso. Tenemos que generar más defensa y debe preocuparse más también por esta acumulación de gente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que su gobierno evalúa diversos mecanismos para hacer frente a la variante, al tiempo que instó a la población a vacunarse en los diferentes centros desplegados en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Varias organizaciones de Estados Unidos y México aseguran que las autoridades de ambos países discriminan a migrantes afrodescendientes que esperan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón informa desde Tijuana. Estos migrantes haitianos dicen que llevan días durmiendo a la intemperie en Tijuana. Los albergues de esta ciudad fronteriza están saturados, principalmente con centroamericanos y mexicanos. Buscan asilo en Estados Unidos. No sabe por qué los blancos no duermen en la calle, solamente los negros que duermen en la calle. Una investigación publicada este mes sugiere que los migrantes haitianos o africanos fueron más golpeados por la pandemia mientras esperaban en la frontera mexicana. Trajo luz sobre otras problemáticas como el acceso a derechos, sobre todo por la población migrante afrodescendiente, porque todavía sufren discriminación en Tijuana. Paulina Olvera dirige Espacio Migrante, una de las organizaciones que encuestó durante 2020 a más de 300 migrantes de diferentes nacionalidades. Tenemos testimonios con este estudio de haitianos y africanos que se les negó la salud, incluso teniendo documentos. El trabajo puso especial atención a los migrantes que no se encuentran en los albergues y fue elaborado conjuntamente con Haitian Bridge Alliance de San Diego y Refugees International. Establece que centroamericanos y latinoamericanos tuvieron 2 veces más posibilidades de recibir atención médica que los haitianos y africanos encuestados. Es fácil identificarlos como extranjeros y comúnmente sufren como detenciones arbitrarias por parte de policía, Guardia Nacional. El estudio encontró además violaciones a los derechos a la educación, al acceso a la vivienda y al empleo, por lo que recomienda a Estados Unidos y a México acabar con políticas que empeoran la situación de los migrantes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y prácticamente abandonando el sueño de entrar a Estados Unidos, los migrantes haitianos que llegaron a México hace varios meses ahora buscan echar raíces en ese país. Las calles de una ciudad desconocida para ellos es su nueva casa. Malte es un migrante haitiano que llegó a Monterrey desde hace 4 meses. Yo haciendo esa empanada, ¿para qué buscar la vida? En una pequeña mesa de madera, este hombre trae un pedazo de su país para poder salir adelante. Vende empanadas fritas y huevos cocidos, un típico desayuno haitiano para poder tener energía, ánimo y algo de dinero en una nación
con costumbres diferentes. Por la falta de papelería, no le ha sido nada fácil conseguir un trabajo estable. El problema que nosotros tenemos acá es el problema de papeles. Sin papeles, ¿cómo vas a estar trabajando? Porque a mí me gusta el México, porque yo vivir tranquilo ahí. En Haití, Fidler Doméscar se dedicaba a la agricultura, pero en busca de una mejor vida, se aventuró en una difícil travesía hasta llegar a Monterrey. Ahora, busca obtener legalmente un permiso para poder trabajar y traer a su familia a México. Que si yo tengo papeles que vivir acá, se vienen los niños míos acá, viviendo junto conmigo. Estos migrantes viven afuera del albergue Casa Indy. Ahí hay más de 1000. Algunos duermen al interior, otros en tiendas de campaña comiendo y lavando en plena calle. Aunque pareciera que viven en una difícil situación, la verdad es que a algunos no les va tan mal. Tal es el caso de Marceline Pierre, quien se gana la vida como albañil. 2.500, 3.000 pesos por semana, solamente eso para pagar casa y para comer. Lo cual es un buen sueldo para una persona que vive en México. Según autoridades de este albergue, el 90% de los haitianos han decidido quedarse en Monterrey y abandonar el sueño americano. Desde Monterrey, México, Ángel Medellín, La Voz de América. Las instituciones y las libertades democráticas en Estados Unidos y el mundo se han debilitado en años recientes según expertos consultados por La Voz de América. Diva Cash nos informa. Estas imágenes sorprendieron al mundo. Las escenas de caos por la irrupción al Capitolio de Estados Unidos en el 2021 tuvieron un impacto poderoso y negativo junto al declive de la democracia en el mundo, según numerosos estudios. En general, muchos países diferentes están luchando al mismo tiempo, pero a menudo por sus propias razones. Ahora hay un sentimiento generalizado en muchas democracias de que los ciudadanos están descontentos con lo que el gobierno ha estado haciendo por ellos y están dispuestos a apoyar a los candidatos que se ofrezcan para alterar el sistema. Según el centro Pew Research, en Estados Unidos existen profundas divisiones sobre la discriminación racial y el papel del gobierno, las cuales fueron exacerbadas con la administración de Donald Trump. Un estudio demostró que solo el 17% de las personas en los países encuestados dijeron que vale la pena emular la democracia de Estados Unidos, comparado con el 57% que cree que Estados Unidos solía ser un buen ejemplo. Una de las cosas que vemos en nuestras encuestas es que la gente tiene preocupaciones reales sobre la discriminación racial y étnica en los Estados Unidos. Una gran mayoría dice que es un problema muy o algo serio, y en su mayor parte la gran mayoría dice que es un problema muy serio en Estados Unidos. Los expertos en democracia dicen que Estados Unidos debe analizar las causas fundamentales de los agravios de la gente, si la intención es revertir el declive global de la democracia, una prioridad y desafío para todos los países. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. El periodista Emilio Palacio afirma que se hizo justicia con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de su libertad de expresión. Néstor Aguilera, con el informe. Una década después, el periodista ecuatoriano Emilio Palacio dice sentirse alegre por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor suyo y de directivos de Diario El Universo. El fallo determinó que se violaron sus derechos a la libertad de expresión, circulación, residencia y su estabilidad laboral, y responsabilizó al Estado ecuatoriano. Crea para mí un escudo protector para cualquier medio de comunicación y periodista en Ecuador, y yo diría incluso de América Latina, porque este es un organismo supranacional. El caso se produjo luego de que el entonces presidente Rafael Correa interpusiera una acción judicial contra Palacio y los directivos del medio por el supuesto delito de injurias calumniosas, tras la publicación en febrero de 2011 de un artículo de opinión titulado No a las mentiras. Meses después, la justicia ecuatoriana los sentenció a 3 años de cárcel y el pago de $40 millones como indemnización, lo que llevó al periodista a salir del país y solicitar asilo en Estados Unidos. Fue arrancar a mis hijos
de su entorno, de su familia, de sus amigos, a mi esposa, pedirle que se aleje de su madre. El representante judicial del Estado ecuatoriano reconoció que el proceso penal y la pena impuesta contra Palacio y los directivos configuraron violaciones a la libertad de expresión. El expresidente Correa, a través de su cuenta en Twitter, responsabilizó al procurador general por no defender al Estado ecuatoriano, mientras que la CIP saludó el fallo de la Corte. El Estado ecuatoriano, a la luz de este pedido que le he hecho, tendrá que proceder de la manera más inmediata al pago de la indemnización de los $400,000. Palacio confirmó que seguirá viviendo en Miami y que solo regresará al Ecuador para visitar a su familia y amigos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Los glaciares del Himalaya proporcionan agua a casi el 25% de la población mundial, pero se están derritiendo a un ritmo alarmante. Alonso Castillo con el reporte. Datos satelitales revelan que desde 1980, 6 glaciares en el Himalaya han desaparecido casi por completo. Y según los investigadores, cientos de glaciares en la región se están derritiendo, todo como consecuencia del impacto del calentamiento del planeta. Cada año que vas a un glaciar estamos viendo en promedio una disminución de casi 1 metro de espesor. Entonces, eso da una idea sobre el estado del derretimiento de los glaciares en el área de Jammu Cachemira. En la región del Himalaya se han identificado más de 14,000 glaciares alpinos, pequeños y grandes, incluidos los de la India y Cachemira, controlada por Pakistán. Algunos de los glaciares más grandes de la región se pueden encontrar en áreas entre el noreste de India y Afganistán. Estamos viendo que los glaciares se derriten muy rápido y la forma en que se derriten es tal que no podemos estimar cuánto durarán. No podemos adivinar cuánta agua fluirá hacia nuestros ríos en los próximos 5 a 20 años. Entonces, si esto continúa, puedo ver conflictos y disputas en el futuro entre Pakistán e India por la escasez de agua. Los cambios en las reservas de hielo y glaciares ya han tenido un impacto en la agricultura que sustenta a la mayor parte de las poblaciones de India y Pakistán. Y ambas naciones tienen una larga historia de desacuerdos sobre la gestión del agua, desacuerdos que según expertos se intensificarán a medida que desaparezcan los glaciares. El sur de Asia es particularmente vulnerable al cambio climático. Durante los próximos 30 años, si no se hace nada, los investigadores predicen que la escasez de agua, la sequía y el aumento del nivel del mar podrían crear unos 60 millones de refugiados climáticos en el sur de Asia. Alonso Castillo, Voz de América. Y robots que fungen de meseros atraen ahora a numerosos comensales en un nuevo restaurante en la ciudad iraquí de Mosul. Laura Sepúlveda nos cuenta. En la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, se encuentra uno de los restaurantes más atractivos. Cientos de personas lo visitan a diario para vivir la experiencia de ser atendidos por un mesero robot. Mosul necesita cosas como esta de buena gente, ahora que tenemos algo de seguridad y estamos a salvo del grupo terrorista Estado Islámico. Este grupo, identificado ya como terrorista internacionalmente, devastó la ciudad entre los años 2014 y 2017, tras autoproclamar el califato pidiendo lealtad de todos los musulmanes desde esta ciudad, ubicada al norte del país y donde habitan poco menos de 1,5 millones de personas, haciendo este el cuarto territorio más poblado de la nación. Pero esta iniciativa de jóvenes locales llega como un símbolo de resiliencia y de regreso a la vida. Como estudiantes y graduados del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Mosul, pensamos en entrar al sector privado porque no hay más empleos públicos. Pensamos en hacer algo único. Había muchos restaurantes y cafeterías y tuvimos que pensar en una idea diferente. Así es como se nos ocurrieron los robots. Y aunque la iniciativa no era la primera en el mundo, sí fue la primera en su ciudad e incluso en el país. Estamos brindando servicios únicos aquí. Primero, están los robots. En segundo lugar, hay mesas interactivas que permiten a los clientes pedir comida, jugar y conectarse a Internet. Esto les permite divertirse mientras esperan la comida. La creatividad de su negocio ha traído a comensales de diferentes partes del país, quienes no solo celebran la creatividad, sino que también se divierten. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Fascinante creatividad. Y bien, luego del violento conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por el control de la ciudad de Nagorno-Karabaj, empresas turcas ven ahora como una buena oportunidad las labores de reconstrucción que recién se inician. La nación de Azerbaiyán es rica en fuentes energéticas. Su capital, Bakú, ahora se enfoca en reconstruir uno de los territorios más disputados en Armenia, la ciudad de Nagorno-Karabaj. Creo que se necesita un presupuesto mínimo de 15 a 16 mil millones de dólares para reconstruir la región. Hago este cálculo con base en el hecho de que la región constituye el 20% de todo el país. La transformación de una zona cero a una zona habitable requiere infraestructura. A pesar de la falta de viviendas, hospitales, mercados y escuelas, inversionistas y residentes ven con optimismo una pronta recuperación de la ciudad, sobre todo porque ahora es una zona de paz. Esta cooperación en términos económicos ahora se puede realizar mucho más fácilmente porque no hay conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Entonces, el problema está resuelto. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció recientemente que está listo para hablar con Armenia sobre la reapertura de la frontera común. Turquía dice que expandir el comercio con Armenia es clave para debilitar el control de Rusia en la región, donde Moscú y Ankara compiten por la influencia. Rusia tiene una enorme base militar de más de 4.000 soldados en suelo armenio. Su base militar está cerca de la capital del país y controla el aeropuerto. Ankara ve la región del Cáucaso como una oportunidad para impulsar la economía de Turquía, pero según los expertos, el presidente Erdogan deberá tener los ojos bien puestos en la influencia de Rusia en la zona. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Natalia Meta dirigió El Prófugo, una película argentina que buscaba el Oscar pero no logró, o más bien no llegó a la lista corta para una nominación, pero su trabajo va más allá de ese largometraje. La cineasta habló con Verónica Villafañe sobre la importancia de que las mujeres tomen decisiones en la industria cinematográfica. ¿Qué estaba soñando? Tras vivir un episodio traumático, una mujer sufre pesadillas y pierde la noción de la realidad en El Prófugo. Como temática, creo que la película trata sobre el misterio del deseo femenino, sobre el miedo al amor. Natalia Meta escribió y dirigió la película de suspenso inspirada en la novela El mal menor del autor argentino Charlie Failing. Donde trataba este tema de el mundo de los sueños como un lugar real, que es un poco lo que plantea la película a todo nivel, ¿no? De nivel del género cinematográfico, de la autopercepción, de poder vivir los misterios de nuestros deseos, sin tratar de resolverlos, sino más bien de experimentarlos. Hay muy pocas directoras mujeres en general. ¿Cómo ves el tema de representación y oportunidades en la industria y particularmente en Argentina? En Argentina tenemos mucha suerte porque hay muchas mujeres en el mundo del cine, hay muchas directoras extremadamente talentosas, pero igual me parece que hay un camino enorme para recorrer todavía, que el lugar de las mujeres dentro del cine, cuando uno ve un poco la historia de los premios se da cuenta claramente, las diferencias son abismales. En su película El Prófugo, varias mujeres ocuparon roles prominentes delante y detrás de las cámaras. Algo que me parece fundamental es que las mujeres también se tengan en cuenta que participen en los espacios de decisión, porque eso afecta muchísimo no solo a que haya mujeres que estén físicamente trabajando, sino también a que la perspectiva sea una perspectiva femenina. Argentina seleccionó a El Prófugo para representarla en los Oscar. Aunque no alcanzó una nominación, la directora considera que la película tiene valor. Revisitar el deseo femenino dentro del cine de género y cómo es tratado es un tema que tiene peso y que sería importante que se difunda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y ya comenzaron los trabajos para remodelar la bola de cristal que marcará la llegada del 2022 en Times Square. Este año, debido al COVID, las autoridades han restringido el acceso al espectáculo, pero lo cierto es que la empresa remodeladora Countdown asegura que es la bola de cristal más grande del mundo, con un peso superior a los 5,000 kilos y un diámetro de 3,5 metros. Y bien, hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.